Estás escuchando Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. El contenido de este podcast se proporciona únicamente con fines informativos y educativos. Las opiniones expresadas aquí no constituyen asesoramiento financiero, legal ni de inversión y no deben ser consideradas como tales. Antes de tomar cualquier decisión financiera, consulte con un profesional calificado en su jurisdicción. Tema gris tenemos hoy para tocar, pero gris de los buenos. De los buenos yo lo voy a cuestionar en algunos aspectos. Saben ustedes que existe el mercado gris. Yo en el mercado de capitales se ve muchísimo, que es la previa de una empresa antes de cotizar en bolsa. Ustedes saben que están los venture capital, los que empiezan a invertir, y antes como que se abre un tiempo, los que quieren subirse o bajarse de una inversión antes de que salga el test final de la oferta pública. Y este es el tema de hoy que vamos a tocar con Muki Tenenbaum. Muki, qué lindo saludarte. Hola, ¿cómo estás vos, Sucho? Idea tuya, así que primero te escucho. ¿Por qué te interesó tanto este tema? Y después te repregunto. Por supuesto, del mercado gris sabemos mucho, durante muchos años lo seguimos en distintas áreas, pero en este caso pasa algo muy especial. Contrario a lo que pasaba en el pasado, las compañías querían salir a oferta pública lo antes posible. Siempre era la meta. ¿Cuánto falta para el IPO? Yo estuve invertido en compañías, fui director de algunas compañías públicas en Estados Unidos y el tema era cuándo salimos public. Y era todo el roadshow, hay todo un proceso para eso. Y básicamente las compañías se armaban básicamente ya mirando cómo salen a la oferta pública. En inteligencia artificial está pasando algo rarísimo, y es que quieren postergar todo lo posible la oferta pública. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que el crecimiento de los valores en inteligencia artificial es tan monstruoso, ¿te acuerdas que hablamos de la aceleración? Tan acelerado que no se quieren perder, ¿sí? Quieren juntar todo el agua posible para darse un baño de lujo y no el agua necesaria para lavarse. Es decir, en un IPO vos sacás la plata que alguien valúa la compañía, hay un underwriter, es decir, alguien que se queda con tus acciones en caso de que no se compren. Hay una posición, yo te diría, optimista-pesimista en cada salida a la bolsa. En este caso no, en este caso es cuán optimista vas a ser. Y entonces empiezan a postergarlo. ¿Para qué vamos a salir ahora con valor de 1.000 millones, si podemos salir dentro de 6 meses con valor 5.000 millones? Y el número que piensan es, alguien lo llamaría greed, ¿sí? Avaricia. Esa ganas o esa apuesta a que todo va a seguir creciendo, posterga esto. ¿Qué quiere decir que se posterga? Quiere decir que hay más tiempo para el mercado gris, pero los mercados grises se ponen gris oscuro, ¿sí? Y yo no sé si a veces no terminan en negro, ¿no? Ahí te interrumpo con dos cositas. Va al punto 1. Antes, en mi época, cuando, hoy también, mercado de capitales, pero cuando había un mercado gris, era muy común que el que más presionaba para que haya oferta pública era, como vos decías, un director que le habían pagado en acciones, un empleado que le habían pagado en acciones, un proveedor, la historia de Facebook, que le pagaba con acciones de Facebook al que le pintaba la pared o al pintor de la oficina, sí. Cierto. todas esas historias. Entonces, había una presión diciendo, bueno, yo quiero ver plata. Y ahora es como que está más concentrado eso. No es que le pagaron a todos los empleados con acciones y quizás haya una presión menor desde ese lado, porque el que vende finalmente es los 3 o 4 dueños, y obviamente que van a querer maximizar su precio de venta. Sí, pero ahora también quiere maximizar el pintor. Hay como un derrame, ¿sí? de avaricia, por llamarlo así, o de ambición, llamémoslo ambición. Se derrama, ¿sí? El pintor no es ambicioso, el pintor dijo, bueno, le pinto la casa y si algún día me sale, me sale. Ahora ese pintor no quiere deshacerse de las acciones, o sí, o quizás sí, pero no quiere deshacerse de las acciones porque quiere ganar lo más que pueda. Y además tenés como vos decís, los empleados. Y ojo, que hoy un empleado top en una compañía de inteligencia artificial vale cualquier cosa. Es decir, ¿te acuerdas que hablamos? 1.600 millones de dólares, Sí. 1.000 millones de dólares. Entonces, esa gente, primero que demuestra ser muy ambiciosa, y segundo que no tiene lealtades. ¿Te acuerdas que lo hablamos? No existe la lealtad en el mundo corporativo americano, no hay tal cosa. Entonces, si no salgo a IPO, normalmente el tipo se me termina yendo, porque el tipo quiere ganar dinero. Por otro lado, lo tengo agarrado con las opciones, ¿sí? Entonces, ese tironeo
que hay para ir y para quedarse, ese tironeo lleva a que este mercado gris sea grande mucho y sea especialmente grande en este caso. Vale la pena hablar ahora del mercado gris por eso. Mira, yo en los años 86, yo era director en una compañía pública de robótica, de las primeras compañías de robótica del Mira, mundo. Y yo viví todo el proceso, desde la inversión, en donde invirtió un grupo inversor justamente de Latinoamérica, y yo era el director, yo lo representaba. Yo en esa época era abogado en Israel y yo lo representaba, íbamos a las reuniones estas eran compañías israelíes, pero en Estados Unidos también. Y yo me acuerdo todo el proceso y todo el mundo estaba desesperado y había, cuando vos salís a la bolsa, no sé si sigue siendo así, me imagino que también, por contrato, durante 6 meses no podés vender acciones, si sos el accionista tal original. cual, Y tal cual, se llama lockdown period. Pasado el tal lockdown cual. period, lo que pasaba casi siempre era que la acción se derrumbaba, ¿sí? Porque salían todos a vender. Entonces les permitían vender 1% de todas las acciones, de todo el grupo accionario, se podía vender una vez cada 3 meses. Entonces se tenían que limitar. Pero todo esto que ocurría entonces es distinto ahora. Ya no es una compañía cuyo horizonte es más o menos, vos lo podés pensar. Yo creo que el que yo te acabo de mandar, ¿no es cierto? Lo leíste, lo de Anthropic, ¿sí? Anthropic es Sí, la compañía que es la dueña de uno de las 4 grandes o los 5 grandes inteligencias artificiales que se llama Claude. Yo la mencioné varias veces. Muy buena, sí, muy sí, sí. seria. Anthropic Sí, no es. hablaste, una vez hicimos un podcast sobre el personaje. Así es. Anthropic es una compañía de Darío Amodei, gente realmente. Y la compañía vale, después de, ¿qué tiene? 2 años, perdón, 3 años tiene la compañía, vale, según las últimas rondas de inversión, casi 200.000 millones de dólares. Vale más que Ford. Y todavía no salió a la bolsa. Porque hay compañías que nunca salen a la bolsa, ¿sí? Que quedan privadas para siempre. Hubo alguna que otra. Pero eso al dueño no le interesa. Pero en general, esa es la meta, salir a la bolsa y permitir que la plata entre a la compañía y con esa plata invertir para hacer más negocios. Pero ahí te quedaste, es decir, lo que vos recibiste en ese momento es lo que recibiste y se terminó. Y ellos quieren postergar y postergar y la apuesta de Anthropic le salió muy bien, ¿sí? Te digo, la última evaluación es 188.000 millones de dólares para Anthropic. Ahora la pregunta es esta, si todo está subiendo tanto, todo el mundo quiere un pedazo de esto. Si vos tenés que esperar que salga el IPO, es decir, que salga la bolsa en la compañía, y no podés, la vas a comprar cuando sale a la bolsa, pero cuando sale a la bolsa, en teoría, estás comprando una compañía que ya es adulta, ¿no? Que no vas a ganar tanto. Es como un chico, ¿viste? Los chicos crecen lo ves un año después y el chico creció muchísimo, ¿sí? Ya se convierte en un adulto, ya Bueno, no crece más. ahí nosotros teníamos, no sé si es visible hoy, dos cosas te tengo que interrumpir. Había algo que yo siempre decía que, bueno, cuando uno compra una acción, en realidad está comprando una historia. Compras un cuentito. Y yo quiero saber qué va a hacer con la plata el que vende. Sí, Entonces yo decía, si lo que está haciendo la va a invertir con esa plata que hace el IPO, va a comprar otra o va a invertirla, ese tipo cree en el futuro de la compañía. Ahora, si hace un cash out, dice, no, bueno, yo con esto me retiro, el tipo me está diciendo que me está vendiendo en un máximo, porque si el tipo vende para irse, es que el tipo conoce la compañía mejor que yo. Entonces, uno compra la historia de qué vas a hacer con la plata cuando salís al mercado y qué haces con esa plata. Si se la lleva al dueño, y lo tengo documentado eso, cada vez que hubo un cash out, después fue sopa, o sea, nos empomaron a todos. Y cada vez que era un cash-in o invertían, ese IPO había resultado positivo. sí, es cierto. A ver, esto lo ves en el Red Herring, ¿sí? El folleto que te dan antes de salir a la bolsa, ves qué piensan hacer con el dinero y cuáles son los riesgos, etcétera, toda esa historia. Porque hacia el público hay que darle mucho más información de la que vos tenés como inversor. En general, cuando vos entras como inversor, la información que te dan no es tan grande como cuando se hace público. Esto también tiene que ver. Las compañías que son públicas tienen que todo el tiempo reportar todo. Y desde el punto de Sí. vista de competencia, en esta competencia tan feroz que hay por la inteligencia artificial, por los agentes, ¿sí? Tan feroz, lo que vos no querés es dar información. Y este es el segundo beneficio. Cuando vos no salís a la bolsa, la información que vos das puede ser muy limitada, aunque si hay una determinada cantidad de accionistas dentro aunque sea una compañía privada, tiene que informar más de lo normal, pero aún así no es como cuando sos pública, ¿no? La segunda pregunta que querías decir, la segunda cosa que Claro, querías. la segunda es, esto lo que decís, agrego solo una cosa que es el desarbitraje
que existe, legal. Una empresa que cotiza le exigen un balance ambiental, le exige un nivel de sostenibilidad, una economía formal, que a una empresa que no cotiza mucho menos. A veces el incentivo, si no es mucha plata, es difícil tenerlo. El segundo punto es el siguiente, que es, mira, lo hice el otro día con ChatGPT, que era, todos nosotros estamos hablando de millones, millones, billones, billones de dólares, pero en realidad lo que se depreció en el último tiempo es el dólar. Porque si yo hago las compañías, yo lo que le pedí a ChatGPT que me haga es S&P en el máximo histórico. Dale, buenísimo. Dividímelo Bitcoin. S&P dividido Bitcoin. Y la verdad es que estoy en el mínimo histórico. Haceme S&P dividido oro. Haceme metro cuadrado dividido oro. El oro en 3.600. En realidad también yo creo que mucha gente dice, ¿y para qué quiero dólares? Si es lo que más se está depreciando en el mundo. Prefiero tener activos que dólares. Obvio que si vos me mostraste un montón de compañías, que tener acciones de esa compañía hubiese sido peor, pero voy al hecho de que también el incentivo de capitalizarme en una moneda que está perdiendo terreno es un dilema. Bueno, perdón que fue una pregunta larga, pero No, no, quería poner esos órdenes. no, lo de la moneda es interesante lo que vos decís. La pregunta es, ¿cuál es la otra moneda alternativa? Las cripto tienen parte de la historia de la cripto, que a mí yo sigo sin entender cómo funciona el sistema, no entiendo por qué compraría un activo, que yo creo que ni eso es, pero un activo cuya única, digamos, cualidad de saliente o especial es que escasez. A mí no me suena, a mí me suena a juego de contadores, y no a... Eso es lo que me pasa a mí con Bitcoin. No estoy ni recomendando no comprar ni sin comprar Bitcoin. Yo, Muki, no compra, ¿sí? Porque el Bitcoin haya salido no es solamente porque hay una tecnología para hacerlo, que es la tecnología de blockchain, maravillosa, ¿sí? Esa tecnología fabulosa que está detrás también ahora de lo que vamos a hablar del mercado gris, porque no llegamos todavía a hablar del mercado gris mismo. Surge el Bitcoin porque empiezan a dudar del dólar, de la deuda gigante, ¿sí? De la deuda inmensa que tiene Estados Unidos. Y Sí, muchas sí. otras cosas más, y la inflación que hubo, la pospandemia, etcétera. Pero Por yo, eso, con más razón, ese es mi argumento, porque en vez de tener moneda, prefiero tener las acciones. ¿Para qué voy a salir a cotizar? Porque un Muki no quiere tampoco una cripto, prefiero tener activo real. sí, 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 no, por supuesto, sí, sí, otra vez activo real, lo que vos tenés es un papel que dice que vos tenés un activo real, ¿sí? Un activo real es cuando vos... A ver, Está también muy cuando tenés bien una eso. casa tenés un papel que dice eso, pero vos estás sentado en tu casa y va a ser difícil sacarte. Pero cuando vos tenés un papelito que dice que vos tenés algo en alguien, en un ente ficticio, porque al final toda personería jurídica es un ente ficticio, y vos tenés un papelito que te dice que tengo un pedazo en ese ente ficticio, y eso es un activo mejor que tenerla en ese billete de color verde, hay quien te va a discutir el Claro. tema, ¿sí? Este, Sí, 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 me mataste. En esgrima te diría tuyo. Yo creo que si alguien me vio a mí físicamente, yo no estoy para esgrima, pero, pero sí, bueno, gracias. No, lo que creo que tenemos y que me gustaría llevarnos para ahí, es cómo se puede invertir en IPOs y cuáles son los riesgos, ¿sí? Dale, ¿Por qué es vamos. más riesgoso comprar antes de IPO que después de IPO? Que económicamente probablemente sea una mejor apuesta cuando se habla de las grandes compañías de inteligencia artificial, no tengo duda. OpenAI, Anthropic, son, digamos, apuestas bastante sólidas, tomando en cuenta que el futuro de la inteligencia artificial recién empezó. Pero, ¿cómo hacen? Bueno, hay varios métodos. Hay métodos directos en el cual vos podrías llegar a conseguir que alguien te venda sus acciones. Ahora, por ejemplo, los empleados de OpenAI tienen una ventana para vender sus acciones. El precio lo decidió la compañía, un precio bastante alto, evaluación de $500 billones, una cosa así. Y ellos pueden vender durante un tiempo determinado sus acciones y vos podrías comprárselas. Por supuesto, nadie te va a vender a vos, Sucho, a mí, Muki, una acción. En general van a ser fondos, van a ser gente, etcétera. El otro método es que se lo vendan a una compañía, la compañía paga por las acciones y vos sos accionista de la compañía que tiene acciones en OpenAI. Entonces, digamos un ejemplo, porque lo quiero explicar claramente. Digamos que OpenAI vende el 0,1% de las acciones. Y entonces esta se llama vehículo especial, ¿sí? SVP en inglés, las siglas en inglés. Vos con el SVP comprás las acciones y ella misma emite acciones
para Sucho y Muki. Muki y Sucho compran acciones de ahí y la emisión es privada, no es pública, o perdón, o pública o privada. La SBP puede ser pública y ahora estás comprando acciones en una compañía pública cuyo único activo es acciones en OpenAI. Entonces, es decir, yo tengo un pedazo de OpenAI y puede ser, siempre y cuando ese vehículo se mantenga dentro de la ley, no haya una estafa, como ya ocurrió, ¿sí? No desaparezcan. Este es el método más directo para comprar acciones en un, no, ya no es un startup, sí, en una compañía pre-IPO. ¿Hasta acá está claro, Sucho? Clarísimo. Segunda posibilidad. La segunda posibilidad viene, está inspirada en el ETF. ¿Qué es un ETF? Un ETF es un fondo que vos comprando o vendiendo las acciones de ese fondo, estás invirtiendo en, otra vez, en una compañía o en un sector. Podría ser dólares, podría ser Treasury Bills y podría ser, por ejemplo, Google. Entonces, el ETF que sigue a Google, exactamente a Google, tiene las acciones de Google y vos le comprar las acciones del ETF. Otra vez, tenemos algo parecido. La diferencia es que el ETF es una compañía pública que está supervisada por los entes gubernamentales. Es decir, es una compañía mucho más segura en ese sentido. Eso es un ETF. No hay ETF para compañías que no son públicas. Lo que cotiza es ese ETF. Déjame ponerte un ejemplo chiquito ahí. Dale. Una tontería. Yo prefiero tener un ETF de una cripto que hay, que cotiza incluso en la Bolsa de Buenos Aires, que la propia cripto, porque tengo una mejor regulación si me olvido la clave, si se funde la plataforma con la que operé. Es como que tengo un resguardo más. Es Tengo a quien cierto. reclamar. Es cierto, es cierto. Pero también es cierto que puede haber alguien haga fraude, en compañías públicas pasó muchísimas veces, y vos te quedés con nada, ¿sí? Con juicio contra los directores. Siempre en general la gente va a los juicios de directores. Y hubo Bueno, compañías, ponele onda, Muki. No todo, no, yo no no, puedo, yo no todo caos. no, por supuesto, pero Sucho, vos venís del mundo de la bolsa en donde hay un optimismo, yo te diría legal. Sí, Yo vengo yo vengo de las leyes, ¿sí? El mío es pesimismo legal, ¿sí? Si no, nosotros no tendríamos está muy bien. trabajo. No, yo si yo trabajaría de abogado ahora. Pero entonces, pero es cierto, ¿eh? Es de ahí que viramos cada uno de nosotros. Y yo lo primero que digo, estos son los vehículos y estos son los riesgos. Los riesgos siempre es el mismo, ¿sí? O si la compañía es pública, tenés la posibilidad de que estás más tranquilo. Pero si no es pública y empezás a compañías que hacen, y acá vienen, tokenizan las acciones. Y ahora vos tenés un token, es decir, algo parecido a una cripto, ¿sí? Un token sobre una compañía que tiene acciones en OpenAI. Eso si la compañía cuenta la verdad. Y hubo ya varios casos de compañías grandes que se fueron al bombo, grandes compañías, ahora no tengo el nombre, una de las compañías hizo un gran escándalo, cientos de millones de dólares, porque decía que tenía las acciones y no las tenía. Entonces, Apa. claro, es decir, cuando más te vas alejando, ¿sí? De la norma de comprar una acción directamente en la bolsa, ¿sí? Tus riesgos van creciendo hasta que llega un momento determinado que crecen más y más y más. Pero hay tal desesperación que lo interesante es que hay casos en los cuales la gente termina comprando vía estos vehículos una acción de OpenAI que digamos, ¿sí? Vale a valor de compañía entera medio trillón de dólares y vos lo pagás como si valdría 750 mil millones de dólares. Es decir, pagás una premia de un 50% solo para tener esas acciones. Hoy. Y esto también está ocurriendo. Es decir, terminás pagando más de lo que vale con por supuesto, con la Porque es chance. el único instrumento. Porque no es el único. Por eso, hay varios instrumentos y antes de invertir en estas cosas, acá habla el abogado, ¿sí? Yo te digo, revisa bien lo que estás haciendo. Mira, tengo un caso para contarte. Para agregar, muy chiquito, no sé si es comparable, pero algo parecido, la securitización. Está bien, ahora me vas a contar el sistema de blockchain, pero esto ya pasó en la securitización de la securitización con la subprime, que finalmente se utilizaban hipotecas de hipotecas en la segunda venta y Ah, claro, seguro. Así es. terminó pasando en el 2008-2009, para poner un referente de economía real que parecía que estaba buenísimo y terminó siendo uno de los mayores Eh, problemas que Este, tuvo los últimos 100 años la economía, ¿no? este es el peligro que puede ocurrir con estas acciones también. Lo que estás contando es una de las cosas que se contemplan. Y es que porque una vez que vos tenés securitizada en la SBP las acciones, digamos, de OpenAI, empiezan a haber sobre eso opciones, futuros, ¿sí? Puts, calls, como hay en los ETFs. Los ETFs hay puts y calls en los ETFs también, ¿sí?
Es decir, la opción, el call es el derecho a comprar una acción a un precio determinado porque crees que va a subir, o el put es, cuando vos crees que va a bajar, es la opción a vender una determinada acción a un precio predeterminado. Se pueden usar para cobertura y se pueden usar para apostar, pero terminan habiendo opciones que son privadas. Los bancos hoy te hacen lo que se llaman una inversión sintética, te dan un sistema sintético para invertir en algo, en donde vos tienes reglas, si el oro sube más de un 10% vos ganás, y si baja la plata menos de un 5% vos no perdés, y tenés asegurado el 80% del capital, y los bancos hacen esto como locos todo el tiempo. Está claro que corremos el peligro de que como esto, cada uno hace lo que quiere, en algún momento esto puede terminar como lo que terminó con el Prime. Por supuesto, si alguien vio la película The Big Short, no sé cómo se llamó en Argentina, La gran apuesta, tal cual. La Gran Apuesta, recomiendo mucho, mucho ver esa película Sí. antes de hacer una inversión, en general. Es muy educativa la película, la verdad es excelente. Ya que me habilitas eso, no solo son las mejores películas para entender cómo hay que ir a ver, el tipo iba a ver a quién le alquilaban, cómo no podían pagar, ir a ver lo empírico detrás de cada ese documento. Y recomiendo otra, que era Inside Job, que era la explicación de la crisis también testimonial, donde los bancos reconocían que salían a recomendar porque querían vender ellos lo que tenían. Es un Pero, manifiesto de lo que es a veces el sistema financiero. sí, pero el sistema financiero vos lo podés ver en todos los días. Tu broker gana si vos comprás y vendés más. Hay un concepto que se llama churning, en el que el tipo te hace comprar y vender mucho para él ganar comisiones. Cada vez que tu broker te ofrece vender algo o comprar algo, él tiene un interés. Es un vendedor de Frávega. Frávega, para el que no sabe que no es argentino, es donde se venden los electrodomésticos. Vos vas a comprar una heladera en Frávega, y el tipo que te vende la heladera quiere venderte una heladera. Él no quiere ser tu amigo, no quiere. Todo lo que quiere es venderte a vos una heladera porque él gana una comisión vendiéndote una heladera. Entonces puede ser que te sea muy honesto y te diga esta heladera mejor que la otra, pero probablemente cuando te dice una de la otra es porque la comisión es más grande. Entonces, esto también pasa con todos los brokers. Vos comprás acciones, y siempre la regla número uno. Cuando vos comprás acciones es porque vos crees que van a subir. El problema es que se la estás comprando a alguien que cree que va a bajar. Esto hay que siempre recordar. El que vende no es un idiota, ¿sí? Y vos no sos un genio. El peligro es al revés, yo te diría, ¿sí? Como vos dijiste, mirá, escaparse de la compañía, los dueños de la compañía tratan de hacer el IPO para poder irse, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, hay que tomar en cuenta cuando vos haces. Y el segundo, por último, y yo creo que no solamente el peligro de los vehículos que se usan, el peligro de la compañía final. Cuando vos estás comprando OpenAI a valor de $500 billones, ¿vos qué entendés cuánto vale? ¿Cómo llegás a la cuenta que eso es lo que vale? ¿Qué chances hay de que vos o yo podamos saber realmente cuánto vale OpenAI? Sí, tal cual. Y Tal ya cual. cuando ya está comprando eso es porque está desesperado, y aparece el famoso FOMO, Fear of Missing Out, el miedo de Sí. perderse una oportunidad. Y esto es uno de los grandes motivos por los cuales la gente termina perdiendo plata, ¿sí? Y se pierde la oportunidad de no perder, al hacerlas. Entonces, yo te digo, cuando vos te metés en este mundo y apostás el 2% de tu capital, no sé, el 5%, algo que no te haga dolor, no hay problema. Pero si vos te metés en esto para asegurar tu futuro, pensalo dos veces, ¿sí? Tomate un vaso de agua, camina antes. Vos sabés que cuando vos comprás el time sharing, conocés, ¿no es cierto? Time sharing. Tiempo Tiempo compartido. compartido. Tiempo compartido, así es. ¿Qué pasa en un tiempo compartido? ¿Sí? Te venden un sueño, básicamente, cuando compras tiempo compartido. Lo bueno que compras es un sueño. ¿Sí? Te comprás, vas a tener 2 semanas, que vas a ir, que la podés intercambiar, después es un dolor de cabeza terrible, y la manutención que te cobran es una barbaridad. La gente llega, el tiempo compartido pasa porque no pensás. Bueno, ¿qué hicieron en Estados Unidos y en Europa y en algunos países que yo conozco? No sé si en Argentina. Si vos comprás un tiempo compartido, tenés derecho durante 72 horas a una semana a tirarte atrás. ¿Por qué? Porque te agarran caliente y ellos no quieren que vos decidas caliente. Bueno, esto no existe en los SBP cuando querés comprar acciones de, por decir, OpenAI o Anthropic. No existe. No hay tal cosa. Lo compraste, fuiste. Es más, lo más probable es que no haya tampoco mercado secundario para que lo puedas vender. Entonces, antes de hacer algo con un SBP, pensalo muy bien, tomate vos las 2 semanas antes de comprar y después comprá. Lo que pasa es que te dicen, mirá que yo no sé cuál va a ser el precio mañana.
o dentro de 2 horas. Esto es lo que la bolsa hace también, ¿sí? Vos mirás la bolsa y ves que el precio va cambiando minuto a minuto. Esa vertiginosidad a la que te llevan. Y ¿sabés qué? Tengo hasta una idea. Preguntale a ChatGPT cómo comprar, cómo hacer. Él no tiene emociones. Él o ella no tiene emociones. ¿Qué te parece la idea? Sí, buenísimo. El tema es, no tiene emociones, pero hay que ver de dónde saca los datos, qué lee para contestarme eso, si el que los cargó o el que lo buscó no tenía una emoción o una carga previa. No, no, la búsqueda las hace. A ver, la inteligencia artificial no tiene emociones, aunque haya habido emociones que la persona que puso todos los datos. Porque se habla de dos cosas. Por un lado están los datos mismos, y por el otro, cómo procesarlos. Y la parte de cómo procesar es independiente, la parte de los datos mismos tiene que ser los datos correctos. Pero le podés pedir. Pero sabes que yo hago esto siempre. Yo no le pregunto a una sola inteligencia artificial. Son gratuitas. Pregúntale a dos, pregúntale a tres. Especialmente si vas a hacer una inversión grande. Y escuchá las respuestas de las tres. Si las tres dicen lo mismo, bueno, puede ser que la data no sirve. Yo te diría que probablemente estás en muchísimo mejor posición para comprar, y más que todo, ¿viste? Porque al final la decepción, la frustración es muy dura, porque vos te equivocaste y te sentís que cómo me pasó una cosa así. Ahora también no solamente perdiste la plata, sino que además te arrepentís. Tenés un doble sufrimiento. Yo te digo, cuando yo leí el tema de los CBP, el motivo que yo quería contar es cómo se hace y cuáles son los peligros. Por eso era tan importante para mí contar, miren que esto no es, que si alguien te lo viene a ofrecer, esto no es gratis en todo sentido. No es gratis. No, y aprendamos, porque esto es verdad, está muy bueno. Mira, nosotros estamos discutiendo, pero bueno, está muy bien este planteo, Muki. Cerrame con una conclusión. Mira, hay muchas compañías que dicen ser de inteligencia artificial. Hay muchas compañías que están en inteligencia artificial pero no tienen futuro. Y este es otro de los peligros que quiero que tomes en cuenta. La inteligencia artificial hoy viaja por las avenidas, por las grandes compañías. Las otras, ahí te está jugando. O las van a comprar, o más fácil, simplemente las compañías grandes van a copiar el modelo y esta compañía se va a ir al bombo. Y si no es pública la compañía, no tenés la información, no sabés cómo funciona, y la palabra inteligencia artificial es una palabra muy genérica, y vos tenés que saber qué estás haciendo. Y como esto es perspectivas financieras, esta es mi perspectiva. Buenísimo el podcast. Un honor conversar contigo. El honor es todo mío, Sucho. Abrazo enorme, buena semana. Chao, hasta la semana que viene. Saludos de Tokio. Ah, tengo No te que conté. conocer, hermoso, ¿no? Sí, impresionante, impresionante. Justamente me voy a encontrar con un periodista especializado en inteligencia artificial durante la semana que viene. Así que les voy a contar. Si pasa algo interesante, les cuento cómo anda Japón. Dale. Abrazo enorme. Escuchaste Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, con Muki Tenenbaum y la participación especial de Claudio Suchovicki. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.